Luis Alfredo Cabrera Albornoz, profesional en Administración de la Seguridad, con estudios en Administración Aeronáutica, Seguridad Aeroportuaria y Economía, con experiencia en implementación de sistemas electrónicos de seguridad, manejo del recurso humano, análisis de riesgo, estudios de seguridad de personal, habilidad para trabajo en equipo y desarrollo de estrategias para minimizar el riesgo en la seguridad. Experiencia en direccionamiento, diseño, implementación y desarrollo de procesos estratégicos de seguridad integral, en áreas como seguridad corporativa, manejo del recurso humano para evitar ser objeto de atentados terroristas, en las unidades aéreas, diseño de estrategias para el control de acceso de pasajeros y carga en los aeropuertos del país utilizando sistemas electrónicos de seguridad con tecnología de punta, realización de estudios de seguridad física y de personas para evitar el riesgo y prevenir todo tipo de infiltración, logrando con esto incrementar la seguridad en las unidades aéreas. Docente investigador de tiempo completo de la Universidad Militar Nueva Granada, investigador en diferentes áreas, realizando actividades de liderazgo, solución de problemas, planeación, trabajo en equipo y dirección académico-administrativo. Nos presenta la conferencia Importancia de la seguridad en el desarrollo de un país. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecer a CACET por la invitación al Congreso Internacional de Seguridad y Protección. Mi nombre es Luis Alfredo Cabrera Albornoz. Soy oficial en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. En el momento me desempeño como docente en el programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada. Durante pues mi vida militar estuve en varias unidades de la Fuerza Aérea, soy de la especialidad de seguridad y defensa de bases y pues eso me ha llevado mucho a conocer el mundo de la seguridad. De retirado pues ya me he desempeñado pues en actividades que están relacionadas con la seguridad y vigilancia privada. En la universidad pues ha sido un buen escenario para poder desarrollar y transmitir el conocimiento a los estudiantes sobre lo que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad privada. En el día de hoy pues quiero darles a conocer un tema que creo que es de mucha importancia para el sector de la seguridad, tanto en el sector público como en el sector privado, y es el de lo que tiene que ver con la importancia de la seguridad en el desarrollo económico de un país. Para abordar este tema, pues voy a tratar algunos aspectos históricos de lo que tiene que ver con la seguridad. Voy a hablar de algunos conceptos generales que se tienen que ver con la seguridad y pues después entraremos un poco a definir la importancia de la seguridad pues dentro de ese desarrollo económico de un país, ¿sí? Nosotros podemos decir pues que en los diferentes roles que se desempeñan en la seguridad, ¿sí? No existe una norma de seguridad física que nos garantice de que no vaya a suceder o no vaya a pasar nada, ¿sí? En las diferentes actividades pues, que corresponden o que realiza el ser humano, ¿sí? Como parte de sus actividades comerciales, sus actividades personales, sus actividades administrativas y dentro de los sectores especialmente en lo que tiene que ver con la protección de los activos, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos decir, ¿sí? Que la seguridad no es una fórmula matemática, ¿sí? La seguridad no es igual al talento humano, la seguridad no es igual a los recursos informáticos, más a la infraestructura, más a recursos técnicos y más a la seguridad con caninos, ¿sí? Nosotros podemos decir que la seguridad pues no la podemos garantizar al 100%, ¿no? La seguridad, en realidad nosotros cuando estamos trabajando en actividades que tienen que ver la seguridad, siempre estamos desarrollando actividades de prevención, ¿cierto? La prevención es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos dentro de este concepto de la seguridad.
Haciendo un poco de historia, ¿sí? Nosotros podemos decir que la seguridad es tan antigua como la vida misma. Desde que el hombre apareció en el mundo ha existido la seguridad, ¿cierto? Entonces hablamos de conceptos antropológicos, hablamos de conceptos de la sociedad, donde se empezaron a establecer las organizaciones, ¿sí? Donde vemos que la familia, ¿sí? Era la parte más importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Ahí con esta evolución del hombre, ¿sí? Aparecieron las primeras armas también. Nosotros podemos decir pues que eso fue en la parte de la historia, ¿sí? En la época primitiva, de los diferentes periodos, paleolítico, neolítico y todo eso, siempre ha existido la seguridad y la llevamos pues relacionada con lo que tiene que ver con la protección, ¿sí? Ahí pues el hombre descubrió el fuego, descubrió, como les decía anteriormente, las armas y con eso pues tenía que protegerse, ¿no? Tenía que prestarle seguridad pues a su familia y con los que ellos estaban en ese momento. También podemos decir que hay algunas primeras evidencias sobre la cultura y la organización en seguridad que aparecen en los documentos de la Roma imperial y la Roma republicana. Un poco más adelante podemos decir que en el periodo de la revolución industrial, sí, la seguridad se volvió también una industria, ¿no? Ya se empezaron a tecnificar las armas, se empezaron a crear, ¿sí? Y a construir otro tipo de armas, ¿sí? Entonces ahí aparecieron las armas de fuego, ¿sí? Que fueron precisamente donde las personas tenían que protegerse y tenían que proteger sus activos de las empresas o las organizaciones. Decimos que vivir con seguridad es una necesidad básica, ¿no? Teniendo como objetivo la preservación de la vida y las posesiones materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pues tenemos que tener en cuenta de que todo lo que nosotros tengamos hay que protegerlo, ¿cierto? Hay que protegerlo y porque esos son pues algunos conceptos que tenemos que tener, sí, como muy presente dentro de lo que tiene que ver con la seguridad. Hay algunos conceptos también que nosotros debemos de tener en cuenta y son los de alertar, evitar, alarmar y reaccionar, ¿sí? Que decimos que son tan viejos como la vida misma y son fundados en el instinto básico de la supervivencia, ¿cierto? Entonces, ahí podemos decir nosotros que la seguridad fue interpretada a través de los siglos como un bien privado más que un bien público, ¿no? Entonces nosotros vemos que ese concepto de seguridad pues sí está relacionado mucho con lo que tiene que ver con las necesidades de las personas. Nosotros podemos decir que también hay unos conceptos fundamentales que se deben de tener en cuenta dentro de este concepto de seguridad, ¿sí? Dentro de eso, pues, nosotros vemos que la seguridad presta, ¿sí? O se presta protección, ¿no? Para los robos o hurtos que se hagan a entidades del sector público, del sector privado, ¿no? Entonces, ahí dentro de eso nosotros vemos algunas necesidades que son importantes, ¿sí? En la sociedad y especialmente pues en los seres humanos. Dentro de esas está algunas necesidades que son técnicas, comerciales, financieras, contables y de gerencia, y ahí uno de los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta es el de la seguridad. También aquí dentro de esto pues nosotros vamos a definir o dar algún concepto de los que tienen que ver con la seguridad. Nosotros podemos decir que la seguridad es una característica humana, ¿cierto? Que es percibida, ¿sí? Y de diferentes formas o de diferentes maneras. También es un término diverso y multifuncional, ¿no? Entonces, cuando decimos multifuncional, pues tiene que ver con muchas situaciones que se le presenten a las personas o a los seres humanos. También podemos decir que las prácticas de los hombres para protegerse de otros
y de sí mismo, ¿no? También podemos decir que es otro concepto que llevamos a cabo dentro de esta seguridad. Dentro de esto, pues nosotros vemos varios tipos de seguridad, ¿no? Y si nosotros trabajamos en este mundo de la seguridad, podemos hablar de seguridad industrial, podemos hablar de seguridad de la información, de seguridad informática, de seguridad vial, ¿sí? De seguridad física, de seguridad de instalaciones, de seguridad de personas, ¿no? Este es un mundo bastante amplio que abarca muchos estados o muchas situaciones en que la sociedad o el hombre está comprometido. ¿Sí? También podemos decir que un concepto de seguridad, ¿sí? Es que las personas estén libres y exentos de todo peligro, daño o riesgo, ¿cierto? Que ese es uno de los aspectos muy importantes, ¿no? Y aquí pues nosotros podemos definir la seguridad como esa ciencia, se puede decir, donde uno puede minimizar los riesgos, ¿no? Que es una parte importante también. Dentro de esto, pues nosotros podemos hablar también de seguridad ciudadana, ¿no? La seguridad ciudadana, que es la modalidad de la seguridad humana y relacionalidad que está relacionada con las personas y en la parte de la comunidad, ¿cierto? Enfocada a lo que es el delito y a lo que es la violencia, ¿no? Entonces, esos son pues algunos aspectos que nosotros vemos dentro de esos conceptos que tienen que ver con la seguridad. Y pues también hablamos de lo que es la seguridad humana, ¿no? La seguridad humana que abarca varios aspectos que tienen que ver con el ciudadano, que más adelante pues les ampliaremos un poco más sobre eso. También nosotros aquí dentro de estos conceptos de seguridad, ¿sí? Y dentro de lo que llamábamos el término diverso multifuncional, pues debemos de diferenciar dos aspectos importantes, ¿no? Lo único que tiene, uno que tiene que ver con lo que es el security y lo otro que tiene que ver con el safety, ¿no? Entonces, donde nosotros vemos que el security es la prevención de pérdidas, ¿no? Y ahí hablamos de ese concepto que se llama la seguridad integral, ¿sí? Dentro de eso, pues vemos que dentro de este concepto de seguridad integral es el resultado de la unión de medios humanos, técnicos y tecnológicos que se persiguen para la protección. Entonces ahí nosotros también hablamos de medidas activas y pasivas de seguridad, precisamente que tenemos que tener en cuenta para esa preservación de nuestros activos. Y en el safety, ¿sí? Que son factores de riesgos de actividades laborales y sociales, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos de diferenciar esos dos aspectos importantes. Pero en muchos países estos conceptos pues están casi unidos, ¿no? Lo que es el security o el safety, pero en otros están separados y se manejan de una forma pues más integral, ¿sí? Dentro de las organizaciones. También podemos decir que dentro de esto, ¿sí? Hay muchas personas y muchas personas que tienen y definen la seguridad con ciertos aspectos, ¿no? Que esos aspectos pues están relacionados prácticamente con su entorno, ¿no? Cómo se define el entorno, dan algunos conceptos que tienen que ver con la prevención del delito, la tecnología segura, gestión de riesgos o prevención de pérdidas, ¿sí? Entonces, podemos decir que también la seguridad es un poderoso término que tiene un fuerte atractivo emocional derivado de su capacidad de tener múltiples significados simultáneamente. Y lo hemos visto, ¿sí? De que si vamos a unos conceptos específicos de seguridad, pues hay muchos conceptos que en realidad nos amplían bastante lo que es la seguridad y lo que es la protección. Aquí también es importante mirar dentro de esto, ¿sí? Dentro de estos conceptos de seguridad, lo que se habla sobre la jerarquía de las necesidades humanas o la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Aquí vemos
que ya vamos a entrar a un concepto, por qué es tan importante el concepto de la seguridad dentro de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Y vemos que dentro de esos niveles la seguridad está en el segundo escalón, en el segundo escalón de importancia dentro de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Y ahí vemos pues que hay unas necesidades que son básicas o fisiológicas, y ahí siguen en el segundo nivel el concepto de seguridad, ¿no? Porque ahí vemos nosotros por qué es importante. Después vemos la parte donde tiene que ver con la afiliación, ¿sí? La parte de la estima, la autoestima, y llegar a ese concepto de la autorrealización, ¿no? Es un concepto pues que es muy amplio también, pero lo importante de aquí dentro de esto es que dentro de esta jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿sí? Es sentirnos seguros, ¿no? Sentirnos seguros precisamente de eso. Y no hablamos de un concepto de seguridad solamente de seguridad física, de seguridad de instalaciones. Habemos un concepto que es bastante amplio, ¿no? Que las personas tienen que sentirse seguras, tienen que tener, muchos de nosotros debemos de estar afiliados a una seguridad social, debemos de tener nuestra vivienda, debemos tener un lugar donde podamos nosotros realizar y desempeñar actividades, ¿no? Entonces, ese concepto dentro de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow es muy importante pues tenerlo en cuenta también para el concepto de seguridad. Aquí también pues hay otros aspectos y hay una diferenciación muy importante en lo que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad privada, ¿no? Que también pues en muchos países se maneja estos dos conceptos, ¿sí? Y en realidad dentro de eso, que son diferentes, están muy relacionados entre sí. Podemos decir que la seguridad pública, la función principal es mantener los comportamientos aceptados entre la comunidad, la sociedad y la defensa de la ley y los reglamentos, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde a la seguridad pública, ¿no? Y podemos decir, pues, que esta seguridad pública sí, es partícipe ya del Estado dentro de esto, y el Estado es el que tiene que garantizarnos precisamente este tipo de seguridad. Y la seguridad privada, pues, podemos decirlo como que es una industria, ¿sí? Que también pues poco a poco se ha ido desarrollando a través de los tiempos, ¿sí? Y a través de la historia, podemos decir también, ¿no? Esta seguridad privada pues es una industria bastante grande, ¿sí? Y ocupa varios espacios dentro de la sociedad, ¿no? O sea, se puede decir que es un complemento de la seguridad pública, no la seguridad privada. Sí, nosotros podemos decir que ya en varios países, pues la seguridad pública ha tomado unos pasos agigantados, y en realidad, pues, o en este momento tiene muchos sectores en los cuales presta su seguridad. Y vemos que en Estados Unidos la parte de las cárceles la tiene la seguridad privada, ¿sí? Y se quiere aquí en Colombia pues también de que estos sitios o estas partes también estén en cabeza de la seguridad privada. Pues es algo pues bastante complejo, pero yo creo que con un tiempo se puede llegar a obtener de que muchos sectores económicos puedan estar en cabeza de la seguridad privada. A nosotros aquí podemos ver también que hay dos cosas que son muy importantes en la diferencia entre la seguridad pública y lo que es la seguridad privada, ¿no? En la seguridad privada, pues lo importante es el cliente, ¿no? Es el cliente, donde nosotros vemos que también dentro de esto, pues los clientes deben ser selectivos, ¿no? Debemos saber con quién nosotros trabajamos, y aquí pues muchos sectores de la seguridad privada pues tienen sectorizado, ¿no? Muchos de los servicios que prestan hacia la sociedad.
Aquí pues pensamos también en la seguridad privada, en lo que son las ganancias, las utilidades que debemos de tener precisamente porque la seguridad es costosa, ¿no? La seguridad a nivel de las empresas no la debemos de ver como un gasto, sino la debemos ver como una inversión. Aquí hablamos también dentro de este concepto de seguridad privada, lo que tiene que ver con la prevención de pérdidas, la protección y también pues es un sector muy específico y esta seguridad privada es muy proactiva, ¿no? Entonces podemos ver que son unas características que también tenemos dentro de esto. Y dentro de la seguridad pública, pues la seguridad pública está enfocada hacia el ciudadano, ¿no? Al ciudadano, el Estado es el responsable de lo que decíamos de la seguridad pública, ¿no? Pues esta se financia con recursos del gobierno, de los gobiernos o del Estado, precisamente para hacer todas esas funciones que tienen que ver, ¿sí? con el ciudadano. Aquí pues otro factor importante es el cumplimiento de las leyes, cómo se cumplen las leyes y cómo el Estado hace cumplir precisamente esas leyes para poder desarrollar actividades que tengan que ver con la protección del ciudadano. Y también pues la lucha contra el delincuente, pues es una seguridad que se podemos decir, si nosotros decimos que la seguridad privada es reactiva, la seguridad pública es la seguridad privada es proactiva, nosotros debemos decir que la seguridad pública es reactiva, ¿no? Que reactiva precisamente porque está luchando contra la delincuencia dentro de algunas sectores de la sociedad. Bueno, estábamos hablando nosotros en este momento pues de lo que era la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Y ahí vemos pues la importancia que tiene precisamente la seguridad dentro de estos aspectos que hemos venido hablando pues durante esta charla. Dentro de estos conceptos de seguridad pues nosotros también hablamos de otros muy específicos y son los que tienen que ver con los solos de la seguridad, ¿no? ¿Sí? Los solos de la seguridad que son los niveles que separan, ¿no? La dinámica y justifican el surgimiento de profesionales de la seguridad. Aquí nosotros dentro de esto pues vemos que dentro de estos solos de seguridad es muy importante para hacer nuestros análisis de riesgos, ¿no? Los análisis de riesgos que pues los vemos que dentro de todo el sector público, el sector privado, debemos de tenerlos en cuenta precisamente para proteger los activos que tenemos dentro de las organizaciones. Nosotros decimos que los solos de seguridad pues los relacionamos con la parte individual, o sea, qué es lo que está haciendo la persona por su protección y por su seguridad, ¿cierto? También vemos dentro de estos solos de seguridad lo que tiene que ver con la parte relacional, ¿cierto? ¿Cómo está la relación de nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras personas que están a nuestro alrededor precisamente? Y dentro de eso debemos de estar también preocupados por la situación que puede pasarles a ellos, ¿cierto? Y también nosotros hablamos de un holo que es el holo comunitario, ¿cierto? Dentro de este holo comunitario miramos precisamente qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué es lo que se hace al interior de las empresas, qué es lo que estamos haciendo para protegernos nosotros precisamente cuando estamos en un cargo directivo o de alta gerencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta dentro de estos conceptos que tienen que ver con la seguridad. Y el último holo que nosotros estudiamos o que vemos precisamente es el holo social, o sea, dentro de eso enmarca todo el entorno donde nosotros nos estamos desempeñando, estamos desarrollando actividades, ¿sí? De seguridad o estamos realizando actividades comerciales, estamos realizando actividades que están enfocadas precisamente al desarrollo de las empresas y de las organizaciones. Inclusive aquí dentro de este polo social, pues estamos hablando también de lo que tiene que ver con el desarrollo económico de los países, ¿no? Porque esto es importante pues tenerlo en cuenta y estudiarlo en cada una de estas partes para mirar y cómo se están los riesgos, ¿sí? Dentro de estas actividades que realizamos nosotros. Como les decía, pues el concepto de seguridad es muy amplio y uno
conceptos que podíamos definir y que es muy importante tener en cuenta. Podemos decir que es el conjunto de sistemas organizativos, medios humanos, materiales y acciones dispuestas para reducir y controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una persona, entidad, instalación o un objetivo. En conclusión, dentro de esto que estamos hablando es minimizar los riesgos, ¿cierto? Entonces, ese concepto pues, de seguridad es un concepto muy corto, ¿sí? Y que abarca muchas cosas que tienen que ver con la seguridad. También dentro de estos conceptos que hemos hablado de seguridad, y ya entrando un poco a lo que es la importancia de la seguridad para el desarrollo económico de un país, tenemos que hablar de la seguridad frente a factores desestabilizadores, ¿no? Y aquí vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con el artículo número 2 del Código Nacional de Policía, ¿no? El Código Nacional de Policía pues le da esa facultad, ¿sí? Dentro de la fuerza pública y en especial pues a la Policía Nacional de hacer una serie de actividades que vayan enfocadas, ¿sí? A lo que es proporcionar la convivencia en la ciudadanía, promover el respeto al ejercicio responsable de la libertad, también promover el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, que es uno de los aspectos muy importantes porque se deben de tener dentro de la sociedad. También definir comportamientos y procedimientos de políticas, establecer competencias de las autoridades de policía, y pues también tenemos que estar muy enfocados a establecer procedimientos respetuosos del debido proceso, ¿no? Que esto es una de las situaciones que en realidad a veces la fuerza pública y las fuerzas militares y de policía pues también se ven enfocadas dentro de estas consecuencias de lo que es el debido proceso, ¿sí? Entonces, este artículo número 2 del Código Nacional de Policía en sus objetivos específicos nos está enfocando y enmarcando lo que debe hacer precisamente los que prestan, ¿sí? El servicio de seguridad ciudadana hacia el control, ¿sí? Del orden público, ¿sí? Entonces aquí también nosotros podemos decir que dentro de esto también otro concepto muy amplio que hay que hablar dentro de este aspecto de seguridad es lo relacionado con la seguridad humana, ¿cierto? La seguridad humana está enfocada a lo que es el ciudadano, ¿sí? Lo que es el ciudadano, y nosotros al ciudadano o el Estado al ciudadano debe garantizarle una serie de necesidades, ¿cierto? Para que él esté muy feliz y esté muy tranquilo dentro de la sociedad. Dentro de esas necesidades, pues el ciudadano hay que garantizarle lo que es el aspecto económico, ¿sí? Que por lo menos tenga algo con que solventar su situación o con que solventar las necesidades que tiene desde el punto de vista económico. Hay que garantizarle el aspecto alimentario, ¿no? Y aquí también hablamos de otro concepto que es la seguridad alimentaria. En esta necesidad alimentaria al ciudadano se le debe garantizar por lo menos que tenga su desayuno, su almuerzo, su comida, ¿sí? Pero en realidad eso es muy difícil y eso no se puede ver en todas las personas, porque hay muchas personas de la sociedad, especialmente los que están en extrema pobreza o en pobreza, precisamente ellos no tienen acceso de pronto a sus tres alimentos que se les debe garantizar. También se le debe garantizar una necesidad y que es muy importante y en este momento por la que la sociedad está queriendo de que se le garantice, ¿sí? La salud. La salud es una necesidad prioritaria dentro de esta seguridad humana, ¿sí? Todos debemos de estar por lo menos deberíamos de estar afiliados, ¿sí? A una EPS, a una seguridad social que nos garantice de que cuando tengamos alguna situación o un percance podamos acceder a ella sin ningún problema.
También otro de las necesidades que debemos de garantizarle al ciudadano es lo que está correspondiente a la seguridad ambiental. ¿Sí? La seguridad ambiental que en este momento pues es un aspecto muy importante a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial porque se garantiza prácticamente todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Y otra necesidad pues es lo político, ¿no? Lo político, el ciudadano puede elegir y ser elegido, pero aquí pues hay muchas situaciones que dentro de este aspecto pues que a veces obstaculizan, ¿sí? Que se les garantice al ciudadano, ¿sí? Su necesidad de elegir y ser elegido. Entonces aquí pues en este momento que ya vamos para elecciones aquí en Colombia, pues es uno de los aspectos que nosotros debemos de tener mucho cuidado precisamente cuando nosotros estemos eligiendo a quién vaya a regir los destinos de un país, ¿no? Entonces a veces pues nosotros pues no elegimos al presidente o al mandatario que nosotros pues queremos que sea eficiente, eficaz y efectivo para definir los destinos del país. Y otro aspecto importante pues dentro de estas necesidades son los derechos, ¿no? Derechos y deberes que debe tener el ciudadano, ¿no? Entonces aquí dentro de esta seguridad humana pues factores importantes precisamente que nosotros los debemos de desarrollar y se los debemos garantizar para que las personas vivan en una sociedad muy feliz. Otro concepto que hablábamos y es lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana integral, ¿no? La seguridad ciudadana integral pues está enfocada a la identificación y atención de causas psicosociales, ¿no? Estas causas psicosociales precisamente que son las que en este momento pues nosotros nos hemos venido, ¿sí? Viendo o no se puede decir nosotros hemos venido en este momento pues siendo propensos a toda esta parte de lo que son los paros nacionales, las huelgas, el vandalismo, ¿sí? La obstaculización de carreteras y todo eso dentro de estas causas psicosociales. Dentro de esta seguridad ciudadana integral también hay que hacerle una revisión a las normas, ¿no? Nosotros tenemos unas normas, pero esas normas no están vigentes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando la fuerza pública o la Policía Nacional coge un delincuente, hay veces que no puede aplicar las normas, ¿no? Porque las normas pues hay que estarlas revisando y hay que estarlas actualizando constantemente. También dentro de esta seguridad ciudadana debemos hablar de evaluar la eficacia del sistema judicial, ¿no? El sistema judicial en muchos países del mundo, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo es deficiente, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta que a un delincuente, sí, lo cogen en Transmilenio, robando lo que sea, sí, o en la calle robando celulares o mató a una persona y vemos que de pronto a los 2, 3 días ya está fuera de las cárceles, ¿no? Entonces no hay una eficiencia judicial precisamente y unas normas bastante fuertes para que podamos nosotros sancionar a este delincuente. La restricción del porte de armas, factor importantísimo dentro de la seguridad integral, ¿no? De la seguridad ciudadana integral, ¿sí? Esta restricción del porte de armas, pues si nosotros podemos ver en este momento, ya llevamos varios años donde las personas de bien que tienen sus armas no las pueden sacar, ¿cierto? Hay restricción de portes y hay restricción de tenencia, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿para qué nos sirve tener un arma de pronto si no la podemos usar, no la podemos utilizar? Pero para el delincuente o para las personas que le van a hacer daño a las personas, para ellos no existe esta restricción del porte de armas, ¿no? Hay veces que ellos pues van a unos sitios donde pueden alquilar o pueden alquilar las armas y pues van y hacen el daño que se le hacen a las personas, un atraco, un asalto, ¿sí? Y van y las devuelven, ¿no? Entonces, pues no hay una normatividad eficaz para que estas personas que portan estas armas, pues tengan una restricción también del uso y de la tenencia.
También aquí dentro de esta seguridad ciudadana integral, pues hablamos de lo que tiene que ver con la eficacia policial, ¿no? La eficacia policial, donde nosotros debemos de mirar precisamente la percepción que tiene la ciudadanía de la Policía Nacional, ¿no? De los miembros de la Policía Nacional. Y también podemos ver la percepción que tiene la policía de lo que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Entonces esas estadísticas de los delitos de mayor impacto que pues tienen relevancia dentro de la sociedad. Y también pues otro aspecto importante dentro de este concepto de seguridad ciudadana integral está el sistema de resocialización en centros carcelarios, ¿no? Supuestamente nosotros creemos que los delincuentes van a las cárceles a resocializarse y hay veces que no, allá vemos que desde allá se hacen actos delictivos precisamente desde las cárceles, fraude, chantajes, todo lo que tenga que ver con eso. Y otro aspecto también dentro de esta seguridad ciudadana integral es el entorno, ¿sí? El entorno. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que vemos nosotros a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, precisamente para nosotros poder controlar eso? Entonces, estos conceptos de seguridad humana y seguridad ciudadana integral, pues nos van a llevar a nosotros a lo que es dentro de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 217, que dice que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, ¿no? Constituidas por el ejército, por la armada y la fuerza aérea, ¿cierto? Entonces estas fuerzas militares tienen como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que sí, a nivel del Estado, en este caso pues de Colombia, vemos de que este artículo 217 de la Constitución Política de Colombia pues le da una función específica a las fuerzas militares para la protección de la soberanía, como dice aquí, la independencia y la integridad del territorio nacional, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros vemos ya que dentro de este concepto de seguridad y del concepto de seguridad pública, ¿sí? Podemos ver de que sí se puede garantizar, ¿sí? Y ver la importancia de la seguridad dentro del desarrollo económico de un país. Entonces nosotros dentro de eso podemos decir que ¿por qué es tan importante la seguridad? ¿Y por qué nosotros los que trabajamos en seguridad debemos sentirnos importantes, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que si hay seguridad, ¿qué hay? Hay gobernabilidad. Si hay seguridad, ¿qué hay? Hay desarrollo económico. Y si hay seguridad, ¿qué? Hay desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces, estos son tres aspectos importantísimos que tienen que ver con el desarrollo económico de un país, ¿no? La gobernabilidad, de que sean países, pues, que sean democráticos, y nosotros en este momento podemos ver a nivel mundial, sí, muchas situaciones que se han presentado donde precisamente no hay gobernabilidad, ¿sí? Sus gobernantes no son personas que estén guiando los destinos de un país, ¿no? Lo podemos ver aquí con nuestro vecino Venezuela y en este momento lo que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Entonces, sí, si la seguridad no se implementa, pues esa gobernabilidad no va a ser eficiente, ¿sí? No va a ser eficiente y no va a tener, ¿sí? Unas condiciones para que las empresas y los diferentes sectores económicos se puedan mantener en esos países donde la seguridad precisamente no está protegiendo los intereses económicos de un país. El desarrollo económico lo vemos muy, ¿sí? Presente precisamente si nosotros tenemos seguridad, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, ahora en estas paros que se hicieron, ¿sí? Aquí en Colombia, y nosotros podemos ver precisamente cómo la economía se vino abajo, ¿no? Veníamos de una crisis de lo que es el COVID-19 y entramos en un paro nacional, pues donde se obstaculizaron, donde no había transporte de productos,
de un lugar a otro, entonces el desarrollo económico se sintió estancado. Pero el Estado aprovechó, sí, a la fuerza pública y a la Policía Nacional precisamente para brindar protección, ¿no? Y que las personas y los transportadores pues se pudieran movilizar, ¿sí? Por las diferentes carreteras, perdón, del país para poder llevar sus productos a ciertas regiones, y ahí es donde se ve el desarrollo económico de la sociedad, ¿no? El desarrollo psicosocial también es parte importante, ¿no? En estas situaciones que se presentaron, pues, en el paro y el vandalismo que hicieron con las estaciones de Transmilenio y todas, pues, son muchas situaciones que en realidad requieren de que la seguridad pues esté en un primer nivel, ¿no? En un primer nivel precisamente para poder garantizar de que todos estos elementos que de una u otra forma tienen que llegar a la ciudadanía lo hagan de una buena manera o de una buena forma. Hablando pues ya de otro concepto que nosotros también vemos dentro de este desarrollo, la importancia de la seguridad dentro del desarrollo económico de un país, hablamos del círculo virtuoso que se tiene que tener dentro de la seguridad. Y dentro de ese círculo virtuoso nosotros podemos decir, si hay seguridad, ¿qué hay? Hay confianza, ¿cierto? Si hay seguridad, hay tranquilidad. Si hay seguridad, hay inversión. Cuando nosotros hablamos de la inversión, la podemos mirar desde dos puntos de vista. Lo que tiene que ver con la inversión, ¿sí? Interna, y la inversión externa o inversión extranjera, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante y todos necesitan precisamente de la seguridad para que haya inversión, ¿cierto? Si nosotros vemos, si una multinacional viene a instalarse en un país, y en este caso pongamos Colombia, sí, lo primero que tiene que hacer la multinacional o eso es mirar, ¿sí? En qué condiciones de riesgo se encuentra ese país, ¿cierto? En qué condiciones de vulnerabilidad está el país. Entonces, por eso pues nosotros vemos que en muchos países muchas empresas se han ido, y en muchas empresas no invierten precisamente porque no les garantizan la seguridad. Si hay seguridad, ya lo habíamos hablado, hay desarrollo económico. Si hay seguridad, hay empleo, ¿no? Empleo precisamente para todos los sectores sociales, ¿sí? Podemos nosotros garantizarles el empleo a las personas dentro de este aspecto. Y pues ya habíamos hablado también de que si hay seguridad, pues hay desarrollo psicosocial o desarrollo social. Otro aspecto importante que nosotros debemos de tener en cuenta dentro de esto es lo que tiene que ver con la cultura de la seguridad, ¿sí? La cultura de la seguridad, ¿cierto? Esa cultura de la seguridad, porque nosotros como personas y como empresas y como organizaciones a veces no tenemos la cultura de la seguridad, no tenemos esa cultura inclusive de los seguros, no tenemos esa cultura de nosotros asegurar nuestros activos de las empresas precisamente para mirar, y cuando hacemos un estudio de análisis de riesgos, hacemos un estudio de valoración de activos, pues a esos activos hay que darles un valor, ¿no? Precisamente para eso, ¿sí? Para nosotros poder garantizar de que esos activos no los vayamos a perder dentro de las empresas. Entonces, dentro de este concepto de la cultura de la seguridad, pues tenemos que tener en cuenta pues lo que es la organización y la parte administrativa, ¿no? Cómo están organizadas las empresas, cómo están organizadas pues precisamente las instituciones, ¿no? Dentro de eso. Nosotros también debemos de hablar de la gestión de riesgos, ¿no? Ahora se habla mucho de la gestión de riesgos, y precisamente hay que hacer o hay que tener en cuenta ciertas herramientas que nos hablan de lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, y tenemos que trabajar con las matrices de riesgos, tanto en seguridad como en salud ocupacional o en todas las áreas que tengan que ver con eso. También debemos, dentro de esta cultura, debemos tener en cuenta la administración del talento humano, ¿cierto? El talento humano, pues,
vemos que las personas son el activo más importante dentro de las empresas, ¿no? Dentro de las organizaciones, y a las que más les debemos de tener, ¿sí? Cuidado precisamente dentro de esta cultura de la seguridad. También vemos un aspecto importante y ahora que más se nos ha dado es lo de la seguridad de la información, ¿sí? Lo que tiene que ver con la seguridad informática, ¿sí? En este momento ustedes pues nosotros estamos abocados a muchas situaciones de fraude, a muchas situaciones de que nos vayan a clonar nuestras cuentas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la misma situación del mundo nos dio a que nosotros deberíamos de utilizar estas herramientas informáticas para hacer nuestros negocios o nuestras transacciones, ¿no? Tampoco estábamos acostumbrados a eso, y ahora pues ya es el pan de cada día, y nosotros precisamente tenemos que tener muy en cuenta lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Otro aspecto importante es la seguridad de los procesos operativos, administrativos y logísticos, ¿no? Dentro de esta cultura de la seguridad, ¿sí? Porque nosotros debemos de garantizar que nuestros productos lleguen, ¿sí? Al destinatario final sin ningún problema, sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces ahí vemos también que dentro de este desarrollo económico, ¿sí? Esta parte de los procesos operativos y logísticos son muy importantes para nosotros garantizar de que nuestros productos vayan a llegar sin contaminación a nuestro usuario final. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la protección de los activos, ¿no? La protección de los activos de las empresas. Y esto viene pues amarrado con lo que es la seguridad indemnizatoria, ¿no? Nosotros debemos de asegurar precisamente los activos que tenemos dentro de nuestras empresas, como los edificios, los vehículos, los carros, ¿sí? Las instalaciones, ¿sí? Todos esos elementos que nosotros debemos de valorarlos y darles una importancia precisamente a esos activos dentro de la cultura de la seguridad. Esos activos debemos darles un valor desde el más pequeño hasta el más grande y darles la misma, se puede decir, debemos de darle la misma valoración dentro del aspecto, dentro del aspecto de lo que tiene que ver con los seguros, ¿sí? Para poder nosotros garantizar que esos activos, cuando nosotros nos llegue a suceder algo, por lo menos podamos recuperar algo en lo que se invirtieron dentro de las empresas. También nosotros debemos de tener en cuenta dentro de esta cultura lo que es la seguridad de las instalaciones, ¿sí? Y aquí pues parte importante lo que tiene que ver con la seguridad privada, ¿no? La seguridad privada pues es la que garantiza pues de que nosotros dentro de las empresas o de las organizaciones no nos vaya a pasar o no nos vaya a suceder nada, ¿no? Y a nivel de los países, precisamente de los gobiernos y de los estados, nosotros tenemos que tener en cuenta que también la seguridad pública debe estar, ¿sí? Debe estar prácticamente ligada a la seguridad privada, ¿no? Para poder nosotros también poder proteger los activos que tenemos a nivel de los gobiernos o de los estados. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la seguridad industrial, ¿no? Aquí hablamos también de ese aspecto de seguridad industrial, lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Proteger ese empleado, ese trabajador, la persona que está trabajando al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Ese es un aspecto muy importante que lo teníamos de pronto un poco descuidado, pero con las situaciones que se están presentando ahora, le tenemos que dar y le están dando la importancia necesaria las empresas precisamente para eso. Y nosotros dentro de eso, de la parte de la seguridad industrial y la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que uno de los aspectos importantes, pues también que teníamos dentro de esta cultura de la seguridad, ¿sí? Es aplicar también y tener implementado un sistema de administración de emergencias, ¿no? Es importantísimo también precisamente para mirar los riesgos, ¿no? Todo lo que pueda suceder,
¿sí? De las amenazas tanto internas como externas, precisamente para poder nosotros garantizar, ¿sí? La continuidad del negocio. ¿Sí? Eso es importante nosotros dentro de esto, análisis de riesgos, ¿sí? Y dentro de una crisis que se nos pueda presentar, pues darle continuidad al negocio, ¿cierto? Y todo esto dentro de la cultura de la seguridad, pues tiene que haber unas personas que nos estén fiscalizando, se puede decir, nos estén auditando, ¿no? Y ahí está una parte importantísima que es el control interno, ¿no? El control interno dentro de del sistema de gestión de seguridad integral, teniendo en cuenta la cultura de la seguridad, es un factor determinante el cual nos va a apoyar y nos va a decir, ¿sí? Cómo estamos nosotros dentro de estos procesos administrativos, procesos logísticos, de lo que tiene que ver con las organizaciones de las empresas. Bueno, para terminar, yo quiero dejarles a ustedes una reflexión muy importante. Los que trabajamos en seguridad, sí, debemos de sentirnos agradecidos con lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decíamos al comienzo de la charla de que la seguridad es tan antigua como la vida misma, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que sin seguridad pues no va a haber confianza, no va a haber tranquilidad, ¿cierto? Y nosotros debemos de garantizar eso. Y más aún cuando estamos hablando del desarrollo económico de un país, pues la seguridad es mucho más importante, ¿sí? Mucho más importante porque nosotros dentro de eso pues tenemos que tener en cuenta las transacciones comerciales que se hacen de un país a otro. Muchos lo hacemos, si nosotros hacemos un análisis de lo que es lo importante, el transporte de mercancías dentro de este contexto de la seguridad, ¿sí? Nosotros podemos ver que si hacemos el transporte de mercancías por barco, tenemos que tener en cuenta lo relacionado con la seguridad portuaria. Si vemos lo relacionado o hacemos alguna transacción o hacemos una actividad comercial por vía aérea, estamos hablando de la seguridad portuaria. Si nosotros transportamos nuestros materiales, alimentos, ¿sí? De un puerto a otro, por vía terrestre, estamos hablando de la seguridad terrestre, ¿no? Entonces, ahí vemos que la seguridad es muy importante para el desarrollo económico del país y debemos garantizarla al 100%, ¿sí? Aunque nosotros vemos que pues hay actividades de prevención y en realidad la seguridad no se garantiza al 100%, pero en lo posible nosotros debemos de hacer todas esas actividades que precisamente nos indiquen de que nuestros elementos, nuestros productos lleguen a su usuario final, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que hay un espectro bastante grande que tiene que ver con el desarrollo económico del país y que en realidad, pues la seguridad desde diferentes puntos de vista está inmersa para garantizarla y para que las empresas y las organizaciones pues tengan en cuenta para la continuidad del negocio. Muchísimas gracias, les agradezco esta invitación y espero que con esta charla pues ampliemos un poco más el conocimiento que tiene que ver con aspectos relacionados con la seguridad.